Bien, bueno, vamos a partir. Quiero darles la muy cordial bienvenida a todos los que nos están acompañando hoy día, a quienes ya conocen la serie de actividades que estamos organizando en la Cámara. Estos corresponden a una serie de webinars al alero de los 6 comités sectoriales que hoy día tenemos en la Cámara Española de Comercio. Estamos trabajando muy fuerte en el área de infraestructura, de medio ambiente, gestión de personas, innovación y tecnología, donde estuvimos ayer también con una actividad en torno a la innovación y la sustentabilidad. También hemos estado trabajando muy fuerte en temas hídricos y bueno, hoy día una de las grandes deudas que teníamos pendientes era poder lanzar formalmente las actividades del Comité de Innovación y hemos preparado un programa que creo que va a ser muy atractivo y para poder comenzar y no perder más tiempo, los quiero dejar con Jorge Ignacio García Nielsen. Él es el presidente del Comité de Medio Ambiente y es también socio del área de Medio Ambiente de IES Abogados. Jorge, muchas gracias y te cedo la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Mayra. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien, cómodos probablemente en sus casas. Efectivamente, como dice Mayra, la Cámara ha tomado una decisión este año de generar un comité especialmente dedicado a medio ambiente y sostenibilidad, en línea con un poco los tiempos que estamos viviendo, tan particulares y especiales, ¿no es cierto?, en varios sentidos, y en donde las cuestiones ambientales y de sostenibilidad son cada vez y cada día más relevantes. Dicho eso, este comité, en su primer año de funcionamiento, ha organizado una serie de actividades en lo que resta del año, de momento en formato webinar, ¿no es cierto?, por las condiciones en las que nos encontramos, y esta primera actividad trata sobre específicamente el rol de la sustentabilidad corporativa en la gestión de las empresas en contexto de pandemia y post-pandemia, abordando aspectos teóricos y prácticos. Y para eso, el comité ha decidido invitar, ¿no es cierto?, a 3 presentadores con amplia trayectoria en estos temas, sobre los cuales los introduciré brevemente para que tengan ya una reseña de cada uno de ellos. En primer lugar, nos acompaña hoy día Martín Elwis Fernández. Él es abogado y máster en Energía y Recursos Naturales de la Universidad de Melbourne, Australia. Se ha desempeñado como abogado en estudios jurídicos y en el Ministerio de Medio Ambiente, lugar en el cual trabajó en la implementación de la Ley de Fomento del Reciclaje, más conocida como Ley REP. Actualmente se desempeña como abogado compliance ambiental en la Gerencia Corporativa, Asuntos Legales y Gobernanza de Corporativo Grupo Falabella S.A. Asimismo, se desempeña como profesor de posgrado en programas ambientales en la Universidad de Desarrollo, Universidad Católica y Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Martín, por acompañarnos hoy día. A continuación nos acompaña también don David Falcón Adasme. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad del Desarrollo y cuenta con una maestría en gestión ambiental, especialista en responsabilidad corporativa, asesora a clientes en su estrategia y gestión de riesgos asociadas a la sustentabilidad y el cambio climático, es líder en la práctica de sostenibilidad, marca y reputación en Chile. Además, brinda asesoría a empresas nacionales e internacionales en estrategia y gestión con enfoque en comunicación, marca y reputación, asuntos de la comunidad, sostenibilidad y responsabilidad corporativa. En la actualidad se desempeña como director de Deloitte. Deloitte básicamente es una empresa, ¿no es cierto?, como ustedes conocerán muy bien, que ofrece servicios de auditoría, consultoría en gestión de riesgo, asesoría legal e impuestos, outsourcing, consultoría y asesoría financiera. Hoy cuenta con cerca de 2.000 colaboradores y más de 60 socios distribuidos en 7 oficinas a lo largo del país. Finalmente también nos acompaña don Andrés Morán Faúndez. Él es periodista de la Universidad Diego Portales, con especialidad en relacionamiento con el Estado, comunidades y gestión de crisis. Desde el año 2013 es parte del grupo Antofagasta Minerals, primero como gerente de Asuntos Públicos, Medio Ambiente y Minera Los Pelambres, y luego como gerente corporativo del Grupo Minero. Desde esta posición participó en la creación del programa Somos Choapa, que hoy es el principal programa de vinculación del grupo con el territorio, y también participó en la resolución del conflicto con la comunidad de Caimanes el año 2016. Antofagasta Minerals, también como probablemente ustedes sabrán, es un grupo de minería privado y uno de los 10 mayores productores de cobre del mundo. Han desarrollado soluciones innovadoras para realizar una minería más eficiente, sustentable e inclusiva, innovando en la forma en que se relacionan con las comunidades que están en la zona de influencia de sus operaciones, y proyectos es su gran desafío. Además, han sido pioneros en el uso de agua de mar sin desalar para la producción de cobre y los primeros en la industria en aplicar tecnología de relaves pesados a gran escala, reduciendo el consumo de agua.
impulsando el uso de energía renovable en minería para disminuir las emisiones del medio ambiente. Y finalmente nos acompaña también nuestro moderador, integrante de nuestro Comité de Medio Ambiente, don Sebastián Febres Varela, gerente general de una filial de Grupo Suez. Así que, para comenzar derechamente y no dar más preámbulos, muchísimas gracias a todos por la participación, especialmente a los presentadores y a Sebastián. Y sin ir más lejos, dejo entonces la palabra a Sebastián para ya comenzar derechamente con nuestra actividad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Yo darle la bienvenida a todos igualmente y comenzamos ya con las presentaciones, así que te dejo la palabra, a Andrés, para que tomes el control de la presentación. Bien, gracias Sebastián, gracias a todos, a la Cámara también por invitarnos a este interesante panel para poder discutir sobre temas de sustentabilidad y cómo este tema adquiere un rol, yo diría, bien significativo en estos tiempos de pandemia. Vamos a hablar de aspectos teóricos y prácticos, como dice muy bien la invitación. Y yo en particular que les voy a presentar la experiencia que hemos tenido desde el grupo minero en este contexto de pandemia y de dónde venimos un poco trabajando, o cuál es el enfoque que le hemos dado a este tema. Este es un poco el temario de lo que les voy a conversar, una reflexión acerca de la pospandemia, cuál ha sido nuestro modelo de trabajo desde antes de esta crisis, y luego cómo hemos adaptado nuestro modelo para poder aplicarlo en este contexto y mostrar algunas experiencias prácticas de cómo lo hemos aplicado y cómo vemos algunos desafíos hacia el futuro. Ya presentaron Antofagasta Luna, solamente quiero decirle que Antofagasta es una compañía que cotiza en la Bolsa de Londres, de metales de Londres. Operamos 4 minas de cobre en Chile, 2 de las cuales también producen grandes volúmenes de subproductos. La más importante de nuestras operaciones es Minera Los Pelambres, que queda ubicada en el Valle de Choapa, la 4ª región de Chile, a la altura de Los Vilos. Y me voy a referir al caso de Pelambres en particular, porque es la operación más compleja que tenemos. Una operación que va de cordillera a mar, tiene sus instalaciones, el rajo de la mina está muy cerca de la frontera con Argentina, tiene instalaciones que cruzan todo el Valle de Choapa. El Valle de Choapa son 4 comunas, es una provincia completa, y luego, digamos, el producto del cobre, el principal producto, que es concentrado de cobre, se despacha hacia los mercados internacionales a través de Puerto Chungo, la comuna de Los Vilos. Esta provincia es una provincia que está poblada, tiene casi más de 80.000 habitantes, 44 comunidades, por lo tanto la interacción con el territorio es bastante intensa, y supone desafíos diarios de convivencia en ese territorio, y también de roce de la infraestructura operacional también con las mismas comunidades. Nosotros hemos visto, y todos sabemos que la minería se ha visto estresada y desafiada con el contexto a partir de la pandemia, y ha debido extremar sus esfuerzos para poder asegurar la continuidad operacional. Esto es una cuestión que no solamente tiene que ver con un tema de negocios, sino que más bien con un tema país. Así lo hemos conversado nosotros con el gobierno en distintas oportunidades. La minería es una actividad que debe mantenerse activa y funcionando, porque realmente es una especie de motor de la economía, que si llega a verse afectado, la situación económica del país también podría verse gravemente deteriorada. Ahora, esa continuidad operacional, nosotros decimos en el grupo que no es a cualquier costo, y nosotros hemos tomado medidas bastante drásticas respecto de cómo entendemos que debe seguir funcionando el negocio, al menos desde nuestra mirada como grupo. Nosotros hemos tomado medidas, como decía, duras y drásticas. Quiero contarles algunas. Los traslados de ingreso a faena hoy día se hacen encapsulados, así decimos nosotros. Los buses que trasladan a los trabajadores, los toman en un punto de partida, no se detienen y llegan a faena, ingresan a faena directamente. Esos trabajadores son controlados, su estado de salud al ingresar al bus, luego al bajarse del bus,
son controlados permanentemente durante su turno, y tenemos un sistema bastante robusto de detección de trabajadores con síntomas. Si esos trabajadores con síntomas, o sea, tienen síntomas, bajamos a todo, a él y a su turno completo a residencias sanitarias que hemos dispuesto tanto en Choapa como en el norte. Hemos bajado nuestra dotación, estamos trabajando con el 35 menos de nuestra dotación, hemos detenido proyectos. Nosotros tenemos un proyecto muy importante que se llama INCO, Infraestructura Complementaria. Ese proyecto lo detuvimos por 120 días, y mantenemos la relación contractual con los trabajadores de todas maneras. Y hemos mantenido la relación contractual con todos los trabajadores, pero lo hemos retirado del territorio justamente para no afectar a las comunidades. Los trabajadores de proyectos como este alojan en los territorios, y fue la misma comunidad que nos pidió tener la menor cantidad de gente que no es de la provincia, que no es de local, fuera, y por lo tanto esa fue la decisión que tomamos al detener INCO. Y también tenemos un sistema bastante robusto de comunicación y protocolos durante la jornada de trabajo y fuera de ella, de tal manera de tener trazabilidad de los casos que se vayan detectando. Actualmente tenemos cerca de 120 casos activos, lo que es un número bastante controlado, pero de todas maneras supone un desafío importante para el grupo poder mantener la continuidad operacional de nuestros sitios, con un estricto apego a los protocolos, entendiendo que la salud de los trabajadores es lo más importante. Entonces, aquí hay una primera cuestión que quería comentársela respecto del desafío que supone para la gran minería seguir operando en estas condiciones, teniendo como foco principal la salud de los trabajadores, porque entendemos que sin ese mínimo ético y mínimo higiénico, cualquier tipo de actividad se vuelve bastante cuestionada y cuestionable en época de pandemia. Porque yo primera vez que paso yo la presentación por Zoom. Ahora, respecto de una pregunta que nos hacíamos cuando conversábamos antes de estar acá, ¿cuál es el rol de la minería o de nuestras actividades post-pandemia? Y mi pregunta es, ¿qué es la post-pandemia? Yo creo que estamos en un proceso que es muy largo, que básicamente estamos en medio de un proceso. Si bien las cifras en Santiago han bajado, hay buenos números, digamos, al parecer el fenómeno se trasladó a regiones, y particularmente a las regiones mineras. Antofagasta es un foco hoy día de contagio, por lo tanto, nosotros estamos mirando y estamos aprendiendo con bastante... Después respondemos las preguntas, porque me están apareciendo algunas preguntas acá, pero entiendo que después vamos a ir respondiendo. Todavía estamos en medio de este proceso, estamos mirando y aprendiendo mucho de lo que ha pasado afuera y de experiencia de otros países para ver cómo evoluciona esto y cómo también nosotros tenemos que evolucionar nuestra industria. Y también entendemos que hay condiciones sociales particulares en Chile de las cuales estamos recién aprendiendo en este nuevo contexto, y por lo tanto yo sería muy prudente en hablar del rol de cualquier industria post-pandemia, porque creo que este fenómeno nos va a acompañar bastante rato, y tampoco tenemos mucha certeza de cuáles van a ser sus impactos en el mediano y largo plazo. Lo que sí creo es que tenemos que nosotros adaptarnos para poder convivir no solamente desde el negocio, sino que con nuestros distintos grupos de interés y con las comunidades en particular, en un contexto que evoluciona, y al mismo tiempo que evoluciona, uno va aprendiendo. Yo creo que es un desafío principal, un desafío mayor para todos, independientemente si esto es minería, si esto es retail. Este es un fenómeno en donde estamos constantemente evolucionando y aprendiendo, y eso supone un desafío adaptativo bastante mayor, en mi opinión. Ahora, ¿cuál ha sido nuestro modelo? Les quiero comentar un poco cuál es el modelo que nosotros hemos utilizado, y esto es un poco lo que voy a conversarles ahora. Desde hace 5 años esta parte, nosotros también hemos vivido un proceso de aprendizaje que se ha traducido, o se ha resumido, o se ha sintetizado en el Somos Choapa, que es el principal programa que hoy día lleva el grupo de vinculación con el territorio. Y también quiero contarles cómo ese plan o ese modelo
que se tradujo en el SOMO se ha adaptado al COVID-19 y cómo lo hemos desplegado. Nosotros contamos con un modelo que tiene, digamos, 4 principios, que son principios operativos, no son principios morales, son principios operativos, que decimos que en nuestro modelo de trabajo con enfoque en sustentabilidad territorial tiene como principio 1 el diálogo, es decir, nosotros hemos generado una metodología de trabajo que son foros, les decimos foros híbridos, donde integramos lo técnico con lo social permanentemente para buscar respuestas a preguntas complejas que se dan en el territorio. Definimos también cuáles son los bordes de esa conversación y generamos una metodología de priorización con las comunidades, con las autoridades regionales y locales y nosotros, para poder dar forma a una visión de futuro de ese territorio y después, a partir de esa visión conjunta que hemos construido, generar una propuesta también conjunta y codiseñada respecto de cómo llegar a esa visión. Y esa propuesta tiene algunos atributos como la excelencia técnica, una visión sistémica, trabajamos una combinación entre proyectos y programas, no solamente infraestructura, sino que es programa, instalación de capacidades, y también con una fuerte adaptación a lo local, con un fuerte foco en la transparencia de los procesos son públicos, siempre los diálogos son públicos, son auditables, y tenemos sistemas de comunicación en el territorio para poder generar accountability público de lo que hemos decidido implementar en los territorios. Y un cuarto, y que es muy importante, es la colaboración pública-privada. Un aprendizaje que nosotros tuvimos también en Pelambres hace años es que una de las cosas que pasan cuando tienes una gran empresa como es Pelambres, en un territorio donde no hay otras grandes empresas, es que la empresa tiende a empezar a reemplazar el Estado. Y lo que intentamos hacer hoy día es no reemplazar, sino que coordinarnos con el Estado para no reemplazarlo, sino que generar sinergias respecto de lo que se puede hacer en el territorio para desarrollar, identificando cuáles son las cosas que están antes, cómo las podemos adaptar y cómo podemos trabajar conjuntos mirando criterios de impacto y rentabilidad social, que es una cuestión bien importante a la hora de generar cierta complementación con el Estado. La experiencia de Somos Choapa ha sido exitosa, y Somos Choapa sigue estos principios, es un gran programa de diálogo y participación comunitaria en alianza con el Estado, municipios, regiones y nacional, que ha generado ciertas prácticas, buenas prácticas de relación con la institucionalidad, tanto territorial como más del Estado, territorial estoy hablando los grupos organizados, y que nos ha permitido también pasar por procesos complejos anteriores, y que tiene una base que es bien importante, que es lo que nosotros hemos generado, lo llamamos las mesas técnicas. Hay mesas técnicas en cada una de las comunas de la provincia del Choapa, en donde hay una gobernanza público-privada, donde se van tomando las decisiones respecto de los proyectos y programas que se están desplegando en el territorio. Esas mesas técnicas también han sido adaptadas, y las adaptamos a partir de marzo de este año, en acuerdo con los municipios, para enfrentar este nuevo contexto, esta nueva complejidad, para poder gestionarlas conjuntamente, y pasaron a ser de mesas técnicas en donde se discuten una cartera variada de programas y proyectos y temas, a una mesa que le pusimos la mesa de emergencia, donde se juntan, o nos hemos juntado estos mismos actores que nos juntábamos ya hace 5 años a hablar de diversos temas, solamente para abordar el tema de la emergencia. Nosotros como grupo definimos una estrategia que tiene 3 líneas de acción: una línea sanitaria, una económica y una comunitaria y comunicacional, con un foco de corto, mediano y largo plazo, y en el contexto de estas mismas mesas de emergencia, fuimos trabajando cada una de estas líneas con los municipios y con la autoridad sanitaria y también la económica, para ir implementando programas y acciones que nos permitieran hacer frente a este nuevo contexto, tomando en cuenta las particularidades de cada comuna. Eso se los voy a explicar, disculpen, ahora. Este es el plan, básicamente lo que les decía. El plan se llama Plan de Respuesta, Acción y Respuesta al COVID, a la emergencia. La idea era enfrentar la emergencia asociada al coronavirus con estas 3 miradas: corto, mediano y largo plazo,
con estos tres focos, y pensando en la emergencia, en la recuperación y en la normalización, sea lo que sea la normalización, o sea, no solamente pensando en el corto plazo, y con estos principios que ustedes pueden ver ahí, que es complementar y no reemplazar el Estado, como les dije, siguiendo los mismos principios del SOMO, implementar estas mesas técnicas y una oferta programática inicial que tuviera que ver con salud, que es lo más pertinente, emprendimiento o apoyo económico, y temas también de gestión hídrica, que son una cuestión importante en el valle. Ahora, les quiero contar cómo ha funcionado esto, en resumidas cuentas, y cuál ha sido el proceso de adaptación e implementación de este programa al actual contexto. ¿Qué es lo que hicimos en las mesas técnicas? Las adaptamos, como les dije, a las mesas sanitarias. Nos sentamos en esa mesa, no sentamos en esa mesa la institucionalidad local, regional y la autoridad pública de salud, y participaron los alcaldes, los equipos técnicos de los alcaldes, los equipos técnicos de salud municipal, provincial y también la regional, para ir tomando decisiones respecto de cuáles eran los apoyos que se necesitaban en Choapa y también en la región para enfrentar la primera etapa de la crisis. Entonces, generamos estos lineamientos de gestión, luego de comunicación y actualización de los protocolos y medidas sanitarias preventivas de pelambres, se los hemos ido comunicando a la autoridad y a la comunidad permanentemente, y también validar propuestas de emergencia, ante la emergencia y el seguimiento de estas acciones. Estos son parte de los, yo no sé, déjenme retroceder uno, déjenme ver si estoy bien, sorry. Estos son parte de los resultados de esos acuerdos ante la emergencia. Hemos aportado equipamiento y material sanitario con equipos de EPP para los hospitales y municipios. Hemos aportado ventiladores mecánicos para los hospitales de La Serena, Illapel, Los Vilos y Salamanca, con 2 equipos de PCR. Hoy día hay un equipo PCR que estaba funcionando desde la semana pasada en Illapel. Es importante porque justamente hay un foco hoy día en Illapel y el testeo de las muestras pasó a ser, los resultados pasaron a tener una demora de 4 días a 72 horas, lo que ha permitido tener trazabilidad y también control sobre los focos de contagio. Construimos un laboratorio provincial, también aportamos con equipo de rayos X. Básicamente todas estas acciones tienen que ver con un concepto que nosotros acordamos con la autoridad, que es preparar a la red local de salud para enfrentar la emergencia. Y hoy día, que se está trasladando a regiones, esto ha permitido a la provincia estar mejor preparada para enfrentar lo que nosotros ya vivimos hasta hace 3 semanas acá en Santiago. Se está trasladando a regiones y los equipos municipales, provinciales y regionales están mejor preparados también para enfrentar la emergencia gracias a estos apoyos que han sido sistémicos y no solamente spot o aislados. Desde el punto de vista económico, nosotros entendemos, y así lo conceptualizamos, es que después de esto iba a haber una gran crisis o se iban a perder puestos de trabajo de manera relevante en Choapa, y creamos el programa Choapa Emergencia. Lo opera Fundación Minera Los Pelambres. Hemos duplicado la cobertura respecto de los posibles beneficiarios. La Fundación adaptó toda su oferta programática solamente a los temas de apoyo a emprendedores informales, micros y pequeños empresarios, a informales, pequeños y medianos empresarios. Esas son las tres líneas de trabajo, una postulación simplificada, y duplicamos una inversión que era en los programas regulares de la Fundación de 450 millones de dólares, pasamos de pesos, a 981, duplicamos ese aporte para poder también duplicar la cobertura. Hoy día la postulación se hizo completamente online. Nosotros teníamos bastante dudas de que esto pudiera funcionar, pero funcionó perfectamente bien, y hoy día esta es la cobertura que está teniendo el programa. Creemos que vamos a tener 1.500 beneficiarios estimados. Hoy día estamos en proceso de admisibilidad y también de decisión final de quiénes son los beneficiarios. Esto es un aporte, les quiero explicar, que no es un aporte para poder emprender, sino que más bien para aquellos emprendimientos que existen puedan subsistir durante 3 o 4 meses, de tal manera que cuando uno estima que se puedan empezar a reabrir esos pequeños negocios, no hayan tenido que cerrar antes. Esto es para pagar cuentas, para capital de trabajo mínimo,
en fin, para que estos negocios puedan mantenerse a flote mientras dura la crisis. Desde el punto de vista de lo comunitario en particular, hemos generado iniciativas para promover el desarrollo o la cohesión y el desarrollo comunitario durante esta época, también poniendo mucho foco en el concepto de responsabilidad colectiva y en el fortalecimiento de algún tejido social, y esto lo quiero explicar. Hemos hecho un plan de producción comunitaria de mascarillas. La Fundación sacó una guía de beneficios estatales que se distribuyó en toda la provincia, de tal manera que la gente que vive en las comunas pueda entender cómo y cuándo y dónde acceder a los beneficios que el Estado está entregando actualmente. Una guía que ha tenido ya 2 actualizaciones. Hemos implementado campañas de cuidados personales, iniciativas de apoyo a la educación con la Fundación 2020 y una red de colaboración con dirigentes sociales. Aquí les voy a mostrar un poco de qué se trata el plan de producción comunitaria de mascarillas. Nuestra meta es generar una mascarilla por cada habitante de Choapa. Esto lo hemos hecho con un modelo asociativo, donde se han reunido costureras locales y le hemos entregado un kit que está validado por el Ministerio de Salud. Ese kit ellas lo desarrollan, construyen las mascarillas, y el total de mascarillas para poder implementar y construir, ¿ok? Me demoro al tiro, Sebastián, al tiro termino. La meta son 92.000 mascarillas, una por cada habitante de la región. Son algunos ejemplos de las cosas que hemos estado haciendo. La guía de medidas, como les decía, adoptadas por el gobierno para que la gente pueda acceder, se han actualizado 2 veces, y un plan de apoyo a la educación que hemos trabajado con Educación 2020. Y este programa ya está implementado. Básicamente se trata de apoyar a las comunidades escolares, entendidas a las comunidades como directivos, padres y alumnos, para poder generar aprendizajes significativos en casa, entendiendo que muy probablemente el año escolar las clases presenciales o se hacen en septiembre o simplemente no se van a hacer. Por lo tanto, aquí ha sido un apoyo muy importante. Y esta red colaborativa de dirigentes que ha mantenido y nos ha ayudado a llevar las medidas sanitarias y la comunicación sobre disciplina social, básicamente, a los barrios. Esto lo trabajamos con una ONG que se llama Junto al Barrio. También tenemos canales digitales. Hemos hecho una campaña de autocuidado bastante potente en la provincia, con participación en radio, con difusión de emprendimientos locales, que ha funcionado bastante bien y es muy potente porque se ha mantenido activa la red económica local, y hemos ocupado básicamente las radios de Choapa, la red de radio, que es una red bien potente para poder llegar con estos mensajes y comunicaciones. Otros desafíos, y con esto cierro, creemos que nosotros tenemos otros desafíos más allá del tema netamente comunitario. En la seguridad y la salud va a ser un tema que nos va a acompañar en la recuperación, en la normalización, lo que yo sea. El trabajo va a ser distinto, en faena y también en las oficinas, evidentemente no va a ser lo mismo. También un segundo desafío es cómo reactivamos los proyectos que hoy día tenemos suspendidos, que el INCO es lo más importante. El INCO genera empleo y reactivación de la economía local, y eso vamos a tener también. Estamos diseñando a ver cómo lo vamos a hacer, el regreso al trabajo. Como les dije, hay un tema muy importante que quizás después, Martín, podríamos tocar, que los procesos de participación ciudadana que se dan en los territorios a propósito de la implementación de proyectos, hoy día van a tener que ser remotos, y hay un desafío de legitimidad de esos proyectos, justamente porque van a ser remotos, y lo presencial es básicamente lo importante en los procesos de participación, porque se trata de que la mayor cantidad de gente esté enterada y pueda opinar sobre los proyectos que se desarrollan. Y yo creo que esos 4 desafíos son desafíos que van más allá de lo comunitario, lo que les estoy presentando acá, y que son parte de las cosas que vamos a tener que pensar hacia el futuro, cuando, si es que existe alguna vez este estado de pospandemia. Eso me pasó un poco con el tiempo, pido disculpas, y hasta aquí llego. Gracias.
Muchas gracias, Andrés, y perdona por el tema del tiempo, pero yo sé que es complicadísimo resumir estos temas que son interesantes y tienen muchas aristas. Ustedes han hecho bastantes cosas, entonces gracias por intentar condensarlo. Mientras David toma la presentación, para poder hacerle el link, como David nos va a hablar sobre el marco conceptual de la sustentabilidad corporativa, me gustaría que nos comentara un poco cómo se presenta este tipo de proyectos a la alta dirección. O sea, bajo qué supuestos o qué tipo de argumentación es la que se presenta en la alta dirección para poder implementar este tipo de proyectos. A ver, aquí hay como dos momentos. Cuando generamos el Somos Chuapa, que es la metodología madre de esto, el supuesto inicial era básicamente que Pelambres había construido una relación hipertransaccional con el territorio, en donde habían como microrelaciones que se basaban básicamente en pequeñas compensaciones o transacciones de muy corto plazo, y con un repertorio muy pequeño, que era básicamente una mesa de negociación. Teníamos instaladas 29 mesas de negociación con 700 compromisos que no cumplíamos, por lo tanto generábamos deuda social y mucha conflictividad en el territorio. Y esa conflictividad básicamente impactaba en el negocio porque no podíamos pensar en crecer ni en desarrollarnos. El supuesto que manejamos y que presentamos a la alta dirección cuando propusimos el Somos era quebrar esa tendencia y ese tipo de relaciones bajo el supuesto de que si lo quebrábamos y podíamos ganar legitimidad, legitimidad entendida como una redistribución del poder entre quienes toman la decisión en el territorio, y hacer posible pensar en un Pelambres en el largo plazo. Ese supuesto hizo sentido, y en el plan COVID hoy día fue muy, muy fácil porque hacía sentido adaptarnos, básicamente no seguir haciendo lo mismo que hacíamos en tiempos normales en un tiempo que era extraordinario. Y pudimos adaptarlo fácilmente porque teníamos una práctica ya con otros actores bastante músculo bien desarrollado. Yo creo que eso fue como básicamente lo que nos hizo poder cambiar y mutar rápidamente. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Pasando de lo práctico, que es lo que nos ha comentado Andrés, ahora queremos hacer un barrido al contexto metodológico, que es lo que nos va a comentar David Falcón a continuación. David, te dejo la palabra. ¿Sebastián? Sí, perdona, lo interrumpo muy brevemente solo para comentarles que estamos recibiendo otras preguntas por el chat y la idea es que podamos resolverlas y traerlas al debate al finalizar las presentaciones, ¿ya? Para que sigan escribiendo los comentarios y vamos a tratar de responder todo. Gracias. Perfecto. Gracias, Sebastián, gracias, Mayra, por la introducción. Gracias, Jorge, también por pertenecer a la mesa de medio ambiente de la Cámara. Bueno, en función de esa mesa tenemos este grupito de sostenibilidad corporativa integrada por las empresas que ustedes ven en pantalla: Institut, Cerda, Neoelectra, Serpram, que está liderado por Sebastián, también moderando el webinar, y NaturaEst. Todas estas empresas muy entusiastas estamos tratando de generar una contextualización de lo que es sostenibilidad corporativa a través de ejemplos, como lo mencionaba antes Andrés, y en esta fase o en estos minutos vamos a conversar de cómo se visualiza el contexto metodológico, qué función cumple la sostenibilidad dentro de los gobiernos corporativos. Y en función de eso, han aparecido una serie de tendencias. Nosotros nos vamos a pivotear solo en la sostenibilidad corporativa, y básicamente acá comienza con diferentes inquietudes, y quiero partir con esto: cómo los gobiernos corporativos hoy día están preocupados de los temas ESG. ESG es la parte ambiental, social y gobernanza del proceso de toma de decisión de las organizaciones, y también como Forbes anuncia cinco temas relevantes para los gobiernos corporativos durante el año 2020. Y en este contexto se relaciona mucho con lo que mencionaba Andrés y con la pregunta que hizo Sebastián. ¿Cómo se toma una decisión? ¿Por qué se toma una decisión? De apoyar socialmente a una comunidad, de establecer vínculos, tomando las palabras de Andrés, de evitar suplir al Estado, sino establecer una relación de colaboración para que todos ganen aún más en este proceso de desarrollo conjunto. Y acá traigo solo una imagen que muestra cómo ha ido evolucionando
los temas ambientales y sociales en el mundo de negocios. La WEF, que es el Foro Económico Mundial, ha ido desarrollando diferentes análisis de riesgos del mundo en función del riesgo y los negocios. Y fíjense ustedes, solo me quiero apoyar en la lámina en favor del tiempo, solo me quiero apoyar en la imagen de la mano derecha, en la que aparece un rastreo desde el año 09, que es del año 2009 al 2019. Antes, hace 10, 11 años atrás, la mayoría de los riesgos correspondían a temas económicos, o la mayoría de los riesgos evaluados eran los riesgos principalmente económicos. Pero desde hace un tiempo en adelante comenzaron a emerger en los negocios, o comenzaron a impactar los temas ambientales y sociales en los negocios de manera significativa, que los comenzaron a mapear con mayor intensidad, llegando al año 2019 prácticamente con una agenda completamente distinta a la que tenía hace 10 u 11 años atrás. En este caso, los principales riesgos para los negocios están orientados significativamente para el lado ambiental y social. Mire, solo me llega una noticia para reflejar lo que estamos conversando. Todas estas medidas están siendo tomadas en función de un ecosistema de gobiernos corporativos. Acá lo que ustedes ven es el ecosistema de gobiernos corporativos clásico, en la que los accionistas mandatan al directorio, el gerente general, desde ahí hacia abajo comienza a administrar todos estos mandatos en función de cada uno de sus profesionales, funciones, inversiones, etc. Y lo clásico era tener la auditoría, los famosos comités, auditoría interna, y con eso efectivamente se hacía empresa hace muy poco tiempo atrás. Pero comienzan a emerger estas tendencias, lo que hablábamos antes, y acá conecto con la noticia que les mencionaba antes, que en la Bolsa Española, noticia de ayer, acá se comenta que BlackRock castiga a 53 empresas por no progresar frente a los riesgos del cambio climático. Noticia súper significativa, en el sentido de que toda esta, y esto BlackRock, me llegó solo lo de España, pero esto BlackRock lo hace en todas partes del mundo, siendo uno de los mayores fondos de inversión mundial en temas de ESG, de temas de sostenibilidad. Entonces, ¿por qué es tan relevante esto? ¿Por qué tengo que comenzar a considerar los temas ambientales y sociales en el proceso de toma de decisión de mi negocio? Y una de las temáticas es por pérdida de valor. Estoy en una fase de cumplimiento, lo que hablaba Andrés, tomo sus palabras también, y su rol ahora es la gestión de crisis que conlleva el tema del COVID, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo comienzo a conectar la sostenibilidad para evitar fugas de valor, para evitar incluso desaparecer en el tiempo, y comenzar a integrar todas estas tendencias que hoy día nosotros estamos viendo a través de lo que va transcurriendo el tiempo? La mega tendencia al cambio climático, los grupos de interés, como comentaba Andrés también, por el lado de sus comunidades aledañas a las operaciones, barreras culturales, estándares de riesgo, diversidad e inclusión, etc. Entonces, es un tema significativo que hoy día en la estrategia de la empresa esté considerado el tema de la sostenibilidad. Les aseguro que Andrés, en su rol de líder corporativo, efectivamente se analizan todos estos mapas de riesgo y se ven los pros y contras del negocio en función obviamente, de su relación con la comunidad. Entonces ya no son decisiones que tomaba una área, ya sea de seguridad y salud ocupacional, en una planta en particular, sino que ya se toman y se centralizan incluso desde los accionistas hacia abajo. Y acá comienza a aterrizar a nivel de, cuando se toma una definición, comienza a cascadear cada una de las decisiones antes tomadas, desde una estrategia, a nivel obviamente estratégico, a nivel táctico, a nivel operacional, y finalmente ya aterriza en cada uno de los assets de manera súper específica. Hay estándares por montón en esto, o sea, no hay forma de poder decir, ¿sabes qué? ¿Cómo lo hago? Cuando efectivamente hay estándares, hay guías, hay brújulas, están los objetivos del desarrollo sostenible, está TCFD por el lado del cambio climático, está CDP, hay una serie de estándares que ayudan a las organizaciones a poder focalizar
su gestión y minimizar sus riesgos. Y acá hay un tema súper relevante, y también quiero tomar en consideración las palabras de Andrés. Cuando uno habla de sostenibilidad, habla de impactos positivos adicionales a lo que venía generando previo a incorporar la sostenibilidad. Habla de minimizar mayores riesgos a la comunidad, al medio ambiente y obviamente a los negocios, pero habla de impacto, habla de mover la aguja. Esto no significa establecer más allá de actividades que nos den solo imagen o reputación, sino generar impactos positivos a cada uno de los grupos de interés con quienes estoy hoy día interactuando. Entonces, una de las palabras claves es impacto positivo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo mido? ¿Qué efecto estoy generando? Finalmente se traduce en cómo les mejoro la vida a todas estas personas con quienes hoy día estoy interactuando. Y para cerrar, para pasar a la presentación también de Martín, hay un tema súper relevante que es ¿cómo avanzamos en esto? ¿Cómo avanzamos en este proceso? Estamos siendo, escuché una buena frase de unos antiguos pensadores o coach que decían, ¿sabes qué? Tienes que ser sabio. ¿Qué significa ser sabio? Tienes que aprender de todo lo que ya ha generado la historia. Tienes que evitar tropezar, como dice la canción, con la misma piedra y comenzar a liderar. No avanzar sin tomar en consideración lo que opinan los otros, no avanzar sin tomar en consideración lo que opina la comunidad, como decía Andrés. Ejemplo súper gráfico y práctico de gobernanza en sostenibilidad. Tenemos que liderar este proceso. Y hoy día las compañías tienen la gran capacidad, y sobre todo en esta era, de poder mover la aguja, en el sentido de mejorarle la vida a las personas, de generar un mayor impacto positivo a sus colaboradores, mayor impacto positivo a sus comunidades, mayor impacto positivo también a sus clientes, y por qué no decirlo, mayor impacto positivo también en el negocio y su permanencia en el tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, David, por la presentación. Súper interesante este tema del marco conceptual. Yo creo que es algo que nos permite conectar lo que comentaba al principio Andrés en la práctica con los principios que rigen este tema de la sustentabilidad corporativa. Y en ese sentido, también lo preguntaba alguien en el chat hace unos minutos a Andrés, pero te dejo la pregunta a ti, si Andrés quiere profundizar, relacionado con el tema de las métricas, ¿ya? Porque al final nosotros estamos acostumbrados siempre a analizar indicadores económicos, tal como mostraste tú en esta evolución, y uno se pregunta muchas veces, bueno, ¿cómo se presenta esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo me comprometo a? Y Andrés comentaba ahí en una respuesta donde le preguntaban por los indicadores que se tienen en esto, sobre el retorno social de la inversión. ¿Ya? Entonces, no sé, tú en tu experiencia, David, ¿qué métricas has visto que son interesantes en este sentido? Y después también, si Andrés nos puede profundizar un poco en lo que ellos hacen en Antofagasta Minerals. Sí, bueno, hay varias métricas para medir el impacto en esto, y son bastante duras, muchas se llevan, la mayoría tiene una repercusión directa en lo que hablamos, en margen, en eficiencia de activos, en reputación, a lo mejor en mayor precio, acceder a nuevos mercados. Entonces, son varias métricas las que se utilizan. Yendo al punto más social, hay una métrica que, si bien hoy día no es necesariamente la rocket science en términos de métrica, pero sí es bastante práctica a la hora de utilizar, que es ROI. ROI es como medir el ROI, pero de la contribución social que está haciendo una empresa. Y en ese contexto, efectivamente es una métrica práctica de llevar a cabo, y más que nada es una forma de también poder ir viendo la evolución que tienen las empresas con respecto a su relación con el entorno y todos los esfuerzos que hacen para crear también beneficio en las comunidades o generar este llamado aporte valor compartido. Otros lo ven, por ejemplo, desde el punto de vista de disminución de riesgos. Todos conocemos, por ejemplo, lo que ocurrió en uno de
tranques en Brasil, obviamente estaba mal confeccionado, etcétera, pero generó impacto a la comunidad, generó impacto al medio ambiente. Bueno, ¿cómo eso también se mitiga? A través de una buena evaluación de riesgo. Entonces, te ayuda también a acceder a mejor capital o a capital más barato, cuando tienes buenos controles que mitiguen el riesgo. Por el lado regulatorio, que lo va a profundizar de manera mucho más específica Martín, que es experto en esta materia, pero la confianza del regulador, ¿cuánto vale la confianza del regulador a la hora de sacar un nuevo permiso o generar una expansión? Son temas que efectivamente pueden retrasar el desarrollo de proyectos, pueden ralentizar o caer, como lo hemos visto en experiencia en Chile. Lo más bullado puede ser Pascua Lama, por ejemplo. Entonces hay varias formas de medirlo, y lo bueno de esto es que hay métricas súper concretas para hacerlo, o sea, te llevan al número, significativamente te llevan al número y puedes ver el impacto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, David, por tus comentarios finales, y ahora que analizamos un poco, también me tomo del gráfico que nos mostraste, donde se ve la evolución del componente económico hacia el componente ambiental en esto, y es justamente de lo que nos va a hablar Martín ahora, sobre una mirada al tema ambiental dentro de la sustentabilidad corporativa. Martín, bienvenido, te dejo la palabra. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, aprovecho la oportunidad de agradecer a la Cámara también y aplaudir la iniciativa que tienen de poder crear un comité de medio ambiente. La verdad es que este es un tema que yo creo que excede a la etapa de la pandemia. O sea, es un tema que ha venido prosperando en los últimos 5 o 10 años de manera bastante fuerte, y que la pandemia ha generado un segundo impulso, creo yo, para la generación de empresas más sostenibles. Entonces, me gustaría concentrarme, ya han hablado desde un marco más teórico también, Andrés, sobre todo con un foco social y en relación con las comunidades. Me gustaría hablar de la sostenibilidad corporativa desde la arista ambiental, que es de hecho lo que yo hago dentro del grupo Falabella y lo que veo en el día a día, así que puedo hablar con mayor experiencia de ese tema. Y eso no implica que la sostenibilidad corporativa y que las empresas no tengan que preocuparse de otros temas que son muy importantes, como la inclusión, la diversidad, la equidad de género, pero yo me quiero concentrar en la arista ambiental, ¿ya? Eso para dejar como marco. Yo creo que para ninguno de ustedes es una noticia que hoy día las empresas están en boga. El labor de las empresas está apareciendo en los diarios, en las discusiones del día a día, discusiones parlamentarias, discusiones en los diarios, en la academia. Hoy día las empresas están en la palestra, y sobre todo en nuestro país, y a propósito de los acontecimientos desde octubre del año pasado, a propósito del estallido social y ahora de la pandemia, ese impulso ha seguido sostenido. O sea, las empresas están apareciendo constantemente en el acontecer noticioso, y sobre todo el rol que las empresas deben tener como uno de los componentes de la sociedad. Y es precisamente parte de esta discusión, que no tiene que ver con la arista sanitaria, sino que tiene que ver con el modelo económico que como planeta vamos a seguir. Esto obviamente incluye los esfuerzos mancomunados de todos los países, no solamente Chile, que es si es que la pandemia nos da una oportunidad de poder construir una economía de menor impacto al medio ambiente, específicamente que genere menos emisiones de efecto invernadero para los efectos de reducir los impactos del cambio climático hacia el futuro, ¿ya? Ese es uno de los temas que se ha estado conversando. Desde luego, el aspecto sanitario es el que domina la discusión, pero se ha estado escuchando por parte de organismos internacionales, algunos presidentes de algunos países que podríamos calificar del primer mundo, ONGs, la academia, pero quiero aterrizar un poco de este panorama teórico a una imagen que a mí me gusta mucho porque refleja la experiencia, o en realidad refleja el acontecer diario de las empresas, y tiene que ver con que las empresas están sujetas a un montón de riesgos en distintas áreas, obviamente financieros, sociales, económicos, pero también ambientales, y las empresas más exitosas son aquellas que gestionan de mejor forma sus riesgos, no son aquellas que no adoptan riesgos, ¿ya? Es difícil que una empresa sea exitosa sin adoptar riesgos. El tema es cómo los maneja, cómo los gestiona, cómo los controla, para que esos riesgos no alteren, obviamente, su desempeño económico y al mismo tiempo no afecten a los grupos de interés que rodean a las empresas. Las empresas son mucho más que una entidad que busca, o al menos una concepción moderna de la empresa, que busca solamente la generación de utilidades, sino que también ser un aporte a la sociedad.
Y en ese sentido, me gustaría que nos concentráramos en los riesgos ambientales, y quizás la pregunta que quiero partir para ya poder entrar en terreno tiene que ser, o es, ¿por qué debemos preocuparnos por los riesgos ambientales? ¿Por qué es importante que conversemos de esto? Y el solo hecho de que haya un comité de medio ambiente en esta Cámara, como lo hay en otras cámaras, refleja la importancia de los temas ambientales. Esta es una imagen que, la verdad que ahora que la veo en este formato hace re poco, pero se la voy a explicar. Es más o menos lo mismo que decía David, que refleja cuáles son los riesgos de las empresas en los últimos años. Los que están en azul son los económicos, los que están en naranjo son los geopolíticos, los rojos son los sociales, los morados los tecnológicos y los verdes los medioambientales. Digamos, la línea de arriba refleja los impactos en términos de probabilidad de ocurrencia y abajo los impactos en términos de cuánto impactan a las empresas, ya el nivel de impacto. Y si se fijan, en los años 2008 a 2010, prácticamente las empresas no tenían riesgos ambientales, y si avanzamos hacia el año 2018, David tenía esta gráfica un poco más actualizada, los riesgos ambientales han ido adoptando un rol muy preponderante. Si se fijan, de los 10 riesgos que se refleja tanto en impacto y en probabilidad de ocurrencia, la gran mayoría de ellos son ambientales. Por lo tanto, hoy día las empresas no pueden ignorar el aspecto ambiental a la hora de coordinar su gestión o de programar su estrategia en el corto, mediano y largo plazo. Y esto solo se va a intensificar, o sea, recién estamos, para que tengan ustedes una noción, con un aumento del cambio, con un aumento de temperatura de 0.9 grados, y las proyecciones del impacto del medio ambiente a la actividad económica cuando tengamos un alza de 2 grados de temperatura es realmente devastadora. Probablemente estos riesgos ambientales hacia el futuro van a ir aumentando de tal forma que quizás en el 2030, quizás todos los riesgos van a ser medioambientales, ¿ya? Pero además, ya para salirnos un poco de este marco teórico, los temas ambientales en Chile han tenido una mayor preponderancia. De hecho, hay un montón de conflictos socioambientales que le llaman. De hecho, la Universidad Diego Portales tiene un registro de cuáles son todos los conflictos socioambientales, y de esto Andrés puede tener mucho mayor relación, porque la minería, en realidad, así como las salmoneras y otras actividades extractivas, son actividades que tienen más conflictos socioambientales. Pero fíjense que acá está Hidroaicén, que es un conflicto importante que hubo hace un tiempo, que de hecho detuvo finalmente el proyecto. Obviamente hay razones técnicas también, pero fue también el empuje de la sociedad la que detuvo el proyecto de Hidroaicén. Tenemos por acá arriba a la derecha Puchuncaví Quinteros, que dio mucho que hablar el año pasado o el año antepasado, producto de los casos de contaminación de diversas empresas que se encuentran ahí. No estoy diciendo todas, pero algunas de ellas. Tenemos abajo el caso de Alto Maipo, que es una central hidroeléctrica que se está construyendo en el río Maipo. Y fíjense arriba, que uno podría pensar, estos son grandes proyectos con gran impacto al medio ambiente, pero fíjense arriba que hay un proyecto de Walmart. Walmart no es una empresa minera, no es una empresa salmonera, no es una empresa de energía, es una empresa de retail. Y la sociedad o la comunidad se opuso a la construcción de un centro de distribución. Es cierto, es bastante grande, pero sin embargo es como cualquier otra actividad que estaba enmarcada en esa zona. En San Bernardo existen cientos de centros de distribución de grandes empresas del país. Por lo tanto, la preponderancia de los temas ambientales salió de los temas mineros, salió de los temas extractivos, energéticos, y están ingresando a otras áreas. Y si se fijan, esto pasaba mucho antes, pasaba con mucho mayor frecuencia antes del estallido social, pero las noticias de temas ambientales están saliendo en las noticias. A diferencia de lo que pasaba hace 5, 10, 15 años, hoy día cualquier problema grande que existe en temas ambientales aparece en las noticias, y obviamente eso genera, además de los riesgos financieros de las sanciones asociadas a estas infracciones, podría generar riesgos reputacionales para cualquier empresa que aparezca en estos diarios. Pero además, hoy día existe algo que hace 10, 15 años no existía, que son las redes sociales. Muchas de estas noticias que no tienen el impacto para salir en las noticias son fácilmente publicables por alguna ONG ambiental, bien metida en estos temas. Por lo tanto, hoy día el riesgo reputacional, y es así como, por ejemplo, desde el Grupo Falabella lo estamos considerando, es igual o más grave que el riesgo financiero asociado a una multa por incumplimiento de alguna obligación ambiental. Por lo tanto, ese es un tema bien relevante. Y si se fijan, estos dos factores, la relevancia dentro de la sociedad, generó que exista un impulso político muy relevante de preocupación por el medio ambiente.
¿ya? De hecho, hasta el estallido social, perdón que haga tanto la marca, pero es que hasta el estallido social existían, no sé si cientos, pero una decena de proyectos ambientales que se estaban tramitando, estaban avanzando súper fuerte, iban a salir probablemente antes de diciembre del 2019 si no hubiese sido por el estallido social. De hecho, eso provocó que la COP, que se organizaba en Chile, se organizara finalmente en Madrid. Lo que pasó es que tanto el gobierno como la oposición presentaron una serie de proyectos de ley. Y aquí, más allá del factor político que no me interesa profundizar, tiene que ver con estas leyes son riesgos ambientales futuros para las empresas, ¿ya? Para que no piensen que mi comentario va hacia lo político, sino que cómo la política tomó este movimiento social, lo manifiesta en leyes o en proyectos de ley que luego van a afectar, obviamente, a las empresas. No quise poner acá la imagen de una minera o de una salmonera porque como no trabajo ahí, no conozco todos los riesgos asociados ambientales. En eso Andrés conoce mucho más, Jorge Ignacio, que también es un destacado abogado ambiental en este tema, los maneja con mayor profundidad. Pero yo les quiero mostrar aquí una imagen que uno diría, pero ¿qué riesgo ambiental tiene? Si no se ve muy bien en la foto, eso es un centro comercial. Entonces, por lo tanto, el centro comercial reúne dos negocios, el retail por un lado y el rubro inmobiliario, ¿ya? Entonces, eso podría ser un gran edificio, un gran hotel o equivalente, ¿ok? Fíjense que pareciera ser que no existe ninguna relación con el medio ambiente, pero si uno empieza a hacer un doble clic, no los voy a latear con esto, pero fíjense la cantidad de normas asociadas a cada uno de los temas que esta empresa podría llegar a tener. Tiene que cumplir una serie de obligaciones en materia de gestión de residuos, no solo la ley de reciclaje, que es una ley más novedosa y como la más, perdón el nombre, pero como la más atractiva, la más sexy del mundo ambiental de gestión de residuos, que es bien fome, para que vamos a andar con cosas, pero también emisiones a la atmósfera, también en materia de contaminación acústica, también cómo yo manejo el agua, o los vertimientos de agua que yo uso después de mi proceso productivo, o que yo desecho después de mi proceso productivo, contaminación lumínica en el norte. En el norte existen ciertas restricciones a la cantidad de luz que ciertas instalaciones pueden emitir a propósito de la investigación astronómica, y el permiso madre, que es el que está ahí con naranjo, que es el permiso que se llama resolución de calificación ambiental, que es aquel permiso que habilita ciertas actividades que tienen un impacto mayor al medio ambiente. Entonces, esos son riesgos actuales que nosotros tenemos que estar cumpliendo. Hay riesgos ambientales específicos para cada industria, la minera, la de salmonicultura, etcétera, etcétera. Hay una serie de reglamentos específicos para algunas industrias, pero esto es más o menos lo que le aplica a una gestión inmobiliaria, retail, como los que nosotros operamos en el Grupo Falabella. Entonces, esos son riesgos actuales que ya tenemos que estar cubriéndolos. Y están todos estos nuevos, que son distintos proyectos de ley que hoy están en el Congreso, que si esta charla lo hubiésemos tenido el año 2019, antes del estallido social, yo al menos me las hubiese jugado por decirles que 2 o 3 de estos proyectos salían. Y si no salieron, como les comenté, fue por el estallido social. Pero la ley REP es una ley que afecta muy fuertemente a, no todas las empresas, obviamente, pero aquellas empresas que introducen productos que se convierten en residuos después de su uso o de su fin de vida. Y a nosotros como Grupo Falabella nos impacta bastante fuerte. Le impacta bastante el retail, en algunos casos a las mineras, salmoneras, o sea, hay muchas industrias aquí que están afectadas. Esta es una ley que, si bien se publicó, es una ley que solo entra en vigencia cuando se dicten los reglamentos. Y esos reglamentos, para que sepan, al menos el de neumáticos y el de envase de embalaje está casi en la puerta del horno, por lo tanto van a salir pronto, por eso lo pongo como un riesgo futuro, porque están a punto de salir. Está el proyecto de ley de delitos ambientales, que es un proyecto de ley que no solo crea delitos ambientales que antes no existían, sino que además hace responsable a las personas jurídicas, o sea, a las empresas, por los delitos que cometan algunos de sus trabajadores. Y a propósito de eso, hay que crear sistemas de cumplimiento preventivo para prevenir que nuestros trabajadores obviamente cometan esos delitos. Pero aquí se hace responsable penalmente a las empresas, así como hoy son penalmente responsables en materia de corrupción. Hoy día lo son también, o si es que este proyecto se publica, lo serán también con los delitos ambientales. Hay un proyecto de ley que modifica el sistema de evaluación de impacto ambiental, que eso le pega bastante fuerte a las empresas que tienen proyectos con alto impacto al medio ambiente, y una de las cosas, para no meterme demasiado en el proyecto, que amplía es la participación ciudadana en algunos procesos que hoy día no existía. Por lo tanto, eso es un nuevo factor de riesgo para las empresas, no riesgo en el sentido que no tienen que tienen que ignorarlo, sino que un riesgo que tienen que absorber y obviamente aprender a convivir y poder limitarlo, ¿ya? No para evadirlo, sino que para hacerse cargo de ese riesgo.
Hay un proyecto de ley de envases de un solo uso que la semana pasada tuvo un avance relevante, el proyecto de ley de cambio climático, que es un proyecto que va a salir. Chile es el presidente de la COP hasta que se entregue la siguiente COP, y como este año no se va a hacer la COP en Glasgow, vamos a ser el único país del mundo que va a ser presidente por 2 años, o por 2 periodos, por lo tanto todavía tenemos un tiempo ahí para poder mostrar avances en materia ambiental. Está el proyecto de ley de eficiencia energética, que le pega súper fuerte a los grandes consumidores de energía y que tienen que reducir su consumo de energía. Lo que les quiero decir con esto es que hoy hay muchas normas ambientales que nos generan riesgo, pero hay muchas otras más que vienen en camino para las cuales tenemos que estar preparados. No porque yo se lo estoy diciendo, tienen que avanzar en ser una empresa sostenible. Hay una serie de argumentos que exceden con creces de lo que yo les puedo comentar, pero este gráfico refleja un estudio de la Universidad de Harvard que dice que las empresas altamente sostenibles tienen un desempeño bursátil mejor que las que no son sostenibles. Y para que sepan, este estudio toma 90 empresas sostenibles, altamente sostenibles, 90 que no lo son, en iguales condiciones, de igual tamaño, y las siguieron durante 18 años para ver cuál fue su desempeño, y ustedes se pueden fijar que a lo largo de 18 años las altamente sostenibles tuvieron un mejor desempeño bursátil. También es una tendencia mundial. Goldman Sachs y BlackRock, ahí mencionaba David, son 2 grandes inversionistas, grupos de inversiones que dijeron, yo ya no voy a invertir en empresas que no sean sostenibles, y de hecho el CEO de BlackRock fue mucho más fuerte y dijo, yo no voy a seguir invirtiendo en energía generada por carbón, lo cual generó un cambio gigantesco en el mundo de la sostenibilidad. Pero aún si no ha logrado convencerlos, porque parece ser que esto es una iniciativa voluntaria, la verdad es que esto es voluntario por ahora, pero va a dejar de ser voluntario. La Comisión del Mercado Financiero el año pasado recién publicó una norma que va a aumentar los requerimientos que los emisores de valores tienen que entregar a la Comisión de Mercado Financiero. Por lo tanto, todas las empresas que transen en bolsa van a tener que entregar nueva información en su memoria anual. Y no es cualquier cosa, como yo le mencionaba al principio, hay un montón de información social en relación a equidad de género, en relación a igualdad, pero también en materia de medio ambiente, reducción de gases de efecto invernadero, gestión de residuos, uso del agua, uso de la energía, etc. Y estoy un poquitito pasado en el tiempo, me quedan solamente 2 láminas, pero ¿qué es lo que hacemos entonces con los riesgos? Primero tenemos que saber cuáles nos aplican. Obviamente no a todas las empresas les aplican las mismas normas ambientales, ni de estos proyectos que los comenté. Entonces lo primero es identificarlos para poder saber cómo me afectan. Hay algunos riesgos que me afectan más, otros menos, algunos son críticos, otros no. Y sobre esa base yo puedo generar un plan de trabajo para cómo gestionar esos riesgos, y lo que yo les propongo es una estrategia empresarial que incluya estos elementos. Primero, un compromiso de la alta dirección. Si es que no hay un compromiso de la alta dirección, es muy difícil avanzar en estos temas. No basta con un abogado hippie como yo para poder mover una organización tan grande. Lo que hay que hacer es tener personas en el directorio o en la alta dirección que tengan un impulso por estos temas. Y no solamente un impulso a nivel de declaraciones, sino que se manifieste de una forma escrita, a través de una política, a través de una declaración, que en el fondo quede dentro de la estructura de la empresa. Potencialmente una posibilidad de hacer un programa de compliance, que es lo que está adoptando el grupo Falabella. Evaluar esos riesgos, concientizar es clave. Si uno no concientiza sobre estos temas, no se sabe que se están avanzando en estos temas. Los verdes, solamente por honor al tiempo, los voy a pasar, pero quiero que sepan que es importante que haya un encargado, una gerencia encargada, que puede ser la gerencia de sostenibilidad, gerencia de medio ambiente, o crear una gerencia para estos efectos, o los asuntos corporativos, depende de cada organización. Se tiene que avanzar en metas concretas, y un elemento bastante claro es fijar indicadores para llegar a esas metas. Se podría hacer, algunas empresas lo hacen, es generar KPIs para los gerentes, para que los gerentes dentro de su desempeño anual puedan avanzar en ciertos criterios ambientales, sociales y económicos que afecten en el marco de la sostenibilidad. Me pasé un poco en el tiempo para ver si podemos dejar un poco de espacio para preguntas, pero les agradezco por el tiempo y también por la invitación. Muchas gracias, Martín, por la interesante presentación que comentaste. Nos pasamos un poco, vamos a extendernos yo creo unos 10-15 minutos más para que tengamos un espacio de conversación sobre los temas que han ido planteando. Las preguntas que nos han ido dejando en el chat, vamos a intentar responder la mayoría, y si no, también buscaremos la forma de conectarnos con ustedes después del webinar. Me gustaría comenzar contigo, Martín, una pregunta abierta para que comente el panel.
pero respecto a lo que tú nos comentaste, en un entorno muy cambiante ahora con el coronavirus, donde estos proyectos sin duda que demandan recursos, me gustaría saber cuál es la visión que tienes tú y la que tiene el panel respecto de cómo puede impactar la pandemia que estamos viviendo en los recursos que se puedan destinar a proyectos de este tipo. Sí, mira, la verdad es que una buena pregunta, y aquí yo les puedo contar una experiencia personal. Nosotros teníamos un presupuesto asignado para poder avanzar en la gestión de riesgos en materia ambiental, y finalmente se tomó la decisión de reducir esos riesgos. Todas las empresas están reduciendo presupuestos para poder destinarlos a la subsistencia de la empresa, a mantener los contratos, a seguir pagando sueldos, que obviamente hoy en este contexto es lo más relevante, pero hicimos todo este trabajo con capital interno. Afortunadamente tenemos, como debe pasar en muchas empresas de gran tamaño, gerentes ambientales, gerentes de sostenibilidad. Yo en mi caso me dedico a ser el abogado ambiental del grupo Falabella. Entonces armamos un grupo interno con las personas expertas en gestión de riesgos, con los expertos ambientales, con el abogado, y empezamos a hacer todo esto de manera interna. Obviamente es mucho más trabajo y es difícil porque nosotros no tenemos la experiencia de una consultora o de un estudio de abogados gestionando y levantando estos riesgos, pero la experiencia que queda dentro es muy superior a haber contratado a alguien, porque la experiencia la vamos a tener todos nosotros. O sea, este equipo va a quedar capacitado para poder levantar otros programas. Por lo tanto, es un problema, desde luego, pero creo que se puede hacer un esfuerzo para poder hacer esto sin presupuesto, con equipos internos, o avanzar quizás en un plan menos ambicioso, detectar los riesgos más críticos, aquellos que puedan ser, que tengan sanciones más altas. No es necesario abordar todos los riesgos, uno podría partir por aquellos que podrían generar mayor riesgo reputacional o mayor riesgo financiero. Eso fue lo que hicimos nosotros, pero desde luego el aspecto ambiental es un aspecto que yo creo que trascenderá la pandemia. Si bien es cierto que hoy día no hay presupuesto, este es un tema que las organizaciones que quieren subsistir a largo plazo, y ya estoy hablando no a largo plazo del próximo año, sino que 10, 15, 20 años, es un tema que no pueden dejar de lado. Podrán, no sé si ignorarlo, pero podrán omitirlo por un par de meses, pero cuando ya la economía se reactive, es necesario que las empresas reactiven también sus proyectos de sostenibilidad. Andrés, en ese sentido de lo que preguntaba recién, y en base a la reflexión que nos hace Martín, vinculando también con alguna pregunta que hay en el chat referido a este tipo, no sé si nos puedes dar dos cosas. Una, el orden de magnitud que se maneja, que lo pregunta Moisés en el chat, el orden de magnitud que se puede manejar de presupuesto para iniciativas de este tipo. Y también la pregunta que nos hacen respecto de cómo se ve en Antofagasta Minerals el futuro post-pandemia, que ahí tú también pusiste, que lo comentabas en la reflexión de preguntas. Sí, bueno, un poco para contextualizar la respuesta para Moisés, y también después pasar con la pregunta de Beatriz. Yo soy parte de un área, de una vicepresidencia que es la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad. Y ahí tenemos básicamente el área de medio ambiente, el área de salud y seguridad, el área de asuntos públicos, que es mi área, y comunicaciones. En realidad hay un presupuesto que está asignado y muy firme en los temas de sostenibilidad entendida como medio ambiente, seguridad y gestión comunitaria. Nosotros entendemos que efectivamente, o sea, primero entendemos que desde estas tres áreas hay que hacer frente a este contexto. En el tema de salud y seguridad, hay lo comenté al principio, hay una acción decidida de la compañía para enfrentar este contexto y para también tener una acción prospectiva respecto de qué vamos a hacer cuando tengamos que reiniciar los proyectos, las operaciones, o volver a cierta normalidad ahí. Ese es un rediseño que hay que hacer sí o sí, y por lo tanto sin recursos, sin equipo, en una industria como la minera es imposible hacerlo. Y hay que tener un músculo bien desarrollado y por supuesto un presupuesto ad hoc para poder hacer frente a eso. Me refiero a las próximas etapas que vamos a vivir en el contexto de la pandemia, pensando ya en cómo se reactiva, en cómo va a ser esa reactivación. Sabemos que no va a ser igual, sabemos que vamos a tener que tomar medidas sanitarias por bastante tiempo,
Sabemos que la distancia social va a tener que mantenerse, por lo tanto eso se va a traducir en reducción de turno o de personal. Adaptación, no estoy diciendo despido, sino la adaptación de esos turnos a otra manera de hacerlo. Algunas empresas hoy día están haciendo turnos 14x14, que es básicamente pasar una cuarentena en operación y otra cuarentena abajo en su casa o en residencia sanitaria. Entonces, hay un tema o sea, hay una especie de reshaping de qué es lo que va a hacer la minería de aquí en adelante, por lo menos hasta que no se descubra una vacuna, y eso va a tomar un buen tiempo. Lo mismo en los temas ambientales, o sea, por ejemplo, nosotros no estamos haciendo líneas base, porque los equipos no pueden entrar al territorio, básicamente, no hay, y eso también te obliga a pensar en otras formas de seguir, como decía Matías, de cómo cumples ambientalmente, cómo hacer tu gestión de cumplimiento ambiental de aquí en adelante cuando hay unas actividades que son presenciales y que no las vas a poder hacer. Y desde el punto de vista como más comunitario, social, como quieran decirle, nosotros tenemos un convencimiento en el grupo, y un convencimiento bien profundo que es de la alta dirección, que fue un proceso de conversación que tuvimos desde el directorio hacia abajo, y que qué es lo que significa estar metido en contextos complejos como lo está hoy día, por ejemplo, donde opera Pelambre. Nosotros entendemos que el territorio es parte del negocio. O sea, si no hay una, y lo voy a decir así, es imposible que una compañía del tamaño de Pelambre se desarrolle en un territorio que fracasa. Y por lo tanto el futuro de ese territorio está íntimamente vinculado a las posibilidades de desarrollo de la compañía y viceversa. Entonces hay una relación como bien, hoy día, si no la entendemos como una relación bien simbiótica, entonces no estamos entendiendo nada, digamos, ¿cachai? Y creo que el cumplimiento ambiental es un mínimo higiénico, relevante, pero hoy día sin cumplimiento ambiental no tienes nada. Hay un cumplimiento en temas de salud y seguridad que es importantísimo porque está hablando de las personas que trabajan en el grupo y fuera de él. Y el tema de la gestión del territorio tiene la misma criticidad, y yo diría que más, me voy a hablar un poco de lo que dijo Martín y David, o sea, hoy día el escrutinio de los tomadores de decisión respecto de las inversiones, de quienes compran y venden acciones, los analistas de inversión, hoy día esto ha crecido exponencialmente. O sea, si hace 5 años era una parte muy mínima de los roadshows que nosotros vamos a hacer a Londres y donde contamos nuestra performance, hoy día son el tema. Nuestro último annual meeting que fue virtual, por cierto, pero que lo hacemos todo el año en Londres porque tenemos que ir a reportar allá, el tema que cruzó la reunión con los accionistas fue sustentabilidad, entendida como los temas ambientales, sociales y de salud y seguridad. Entonces yo creo que hoy día puede ser constitutivo, uno puede decirme, ¿sabes que uno puede contraerse? Yo creo que nosotros tomamos la decisión de no contraernos, sino que más bien tomar una acción decidida en estos temas, porque entendemos que en un contexto como este, al menos en la industria minera, son hoy día, en un contexto como la pandemia, es más relevante aún hacer una buena gestión en estos 3 temas que en tiempos normales. O sea, es crítico. Por lo tanto, sí, tenemos presupuestos en minería son grandes, no quisiera aquí abrir públicamente los presupuestos que tenemos para manejar cada una de estas áreas, pero sí son presupuestos importantes, y sí tenemos equipos dedicados y bien robustos para poder hacer frente a esta pandemia en estos 3 temas. Eso. Respecto a la pregunta de Beatriz, ¿cómo visoramos el futuro nosotros Antofagasta? Bueno, nosotros creemos y estamos convencidos, si no trabajaríamos en esto, que la minería es un motor importante no solamente para la economía, sino para el desarrollo del país, sino para el desarrollo de las economías locales y de los territorios también. Creemos que, y estamos decididos y tenemos esa visión, digamos, pero en temas más concretos, por ejemplo, nosotros estamos pensando de nuevo en cómo retomar el proyecto INCO. INCO lo comenté hace un rato, el proyecto se llama de infraestructura complementaria, que es de Pelambre, que es la construcción de una desaladora en los vilos de 400 litros por segundo. Ese proyecto lo tuvimos que parar por el coronavirus. Básicamente fue por eso, porque no podíamos mantener trabajadores fuera, que no fueran de la provincia en el territorio. Pues estamos pensando en cómo vamos a tener o podemos retomar ese proyecto, porque tenemos que ese proyecto es importante
para la compañía, pero también es importante para la provincia, para la gestión hídrica de los regantes y de otros actores en el territorio, y un proyecto crítico porque se cruza con otro tema que también conversamos aquí, que es el cambio climático. Finalmente, hay muchas acciones que nosotros estamos tomando, decisiones rápidas, que estamos tomando rápidamente, como la construcción de esa desaladora, porque hay un efecto que es el cambio climático que está afectando a ese territorio de la compañía también. Entonces, nosotros pensamos que tenemos que retomar los proyectos, pero tenemos que retomar los proyectos y la operación de una manera muy distinta. Y eso es lo que estamos pensando hoy, y creo que de aquí a 2 meses vamos a tener un diseño más concreto, pero sabemos que va a ser muy distinto. Pero tenemos que seguir operando de forma distinta, pero seguir operando sí o sí, y ojalá crecer. Eso. David, conecto con algo que nos comentaba Andrés recién respecto de la creencia, digamos, en Antofagasta Minerals, de que estas iniciativas son fundamentales para la sostenibilidad del negocio. Que me hacían una pregunta por interno referido a la evolución que ha tenido el mundo, el tejido empresarial en este tema, en relación a que quizás, no sé, 1 década, 2 décadas atrás, había muchas empresas que hablaban de esto como el greenwashing, que le llamaban, como este lavado de imagen verde. ¿Qué opinión tienes tú al respecto en este tema? ¿Hemos evolucionado, digamos, el tejido empresarial chileno en tener una creencia firme y que se materializan acciones respecto a este tema? Sí, yo creo que es una pregunta clave, Sebastián, con respecto a la evolución de Chile en particular, y si uno lo compara con la región, incluso con países o con empresas que están en países OCDE, y efectivamente uno ve una evolución marcada, y marcada por varios factores. Uno, obviamente, por el tema institucional chileno y la madurez en términos regulatorios. Puede algunos a lo mejor molestarnos un poquito lo que hablaba Martín, el tema del CIA y todo ese cuento, pero efectivamente hay reglas que se han venido cumpliendo y que las empresas las han tenido que adoptar, y que efectivamente velan por el cumplimiento. Ya no es solo sacar el check del permiso, sino hoy día con estas atribuciones de la superintendencia, efectivamente también hay mayor ejercicio o mayor vigilancia en el tema del cumplimiento. Lo hemos visto con casos súper emblemáticos en Chile. Entonces ya dejó de ser meras declaraciones que en su momento a lo mejor pudiesen haber sido catalogadas como greenwash, y hoy día son acciones concretas. Y lo que decía, tomando las palabras también de Martín y de Andrés, hay presupuestos concretos en esto. O sea, los mapas de riesgos de las empresas son súper específicos. Y cuando uno tiene un mapa de riesgo, lo tiene que presentar a un directorio, y sobre todo los riesgos estratégicos, te preguntan como administrador, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás mitigando un riesgo ambiental? ¿Cómo estás mitigando un riesgo social? ¿Qué necesitas para mitigar esos riesgos? Si necesitas más dinero, toma, acá está, pero quiero el negocio saludable. Quiero el negocio con una mirada de largo plazo. Entonces, todo lo que mostraba a Andrés en su momento con lo que han hecho en las comunidades aledañas y la experiencia de Martín, efectivamente, sobre todo en el tema de riesgo, efectivamente uno se ve madurez en los gobiernos corporativos en toma de decisiones concretas, con resultados concretos, y lo otro es hacerse cargo de esos impactos que hace, obviamente, partiendo de la revolución industrial, efectivamente el ambiente absorbía todos los impactos negativos, pero hoy día las empresas los absorben y los toman como propios y establecen control. Y Chile en particular hoy día es una muestra de, y acá no estoy diciendo que no nos queden desafíos, nos quedan muchos desafíos por delante todavía, pero vamos por un buen camino. Y lo otro que comentaba también Andrés y Martín, el tema de la sociedad. Hoy día tenemos la sociedad súper empoderada, que la tolerancia para, obviamente, aguantar algo de esto, algún impacto negativo, ya no es tal, y aparecen todas las redes sociales, y gatilla acciones de parte del regulador, de las autoridades, etc. Entonces hay una supervigilancia con respecto a las empresas en esta materia, y todos están tratando de hacerlo bien. Todos están tratando de generar mayor impacto, todos están tratando de crecer y madurar. Y yo creo que ese nivel de crecimiento le hace bien a todos. Nos hace bien a todos en el sentido de poder generar impactos positivos, generar un desarrollo económico, un desarrollo social y una protección al medio ambiente que hoy día todos desean. Y todos los países OCDE también hoy día están implementando ese mismo enfoque que en Chile
estamos llevando desde hace bastantes años. Así que me atrevería a decir que si hubieron casos de greenwash, hoy día es difícil encontrarlo. Hoy día es difícil encontrarlo. Y el regulador hoy día está bastante agudo a la hora de poder fiscalizar en esta materia. Sebastián, no sé si me permite un solo minuto para complementar algo que dijo David, que para no asustar a los hombres o mujeres que pueden estar aquí vinculados en el área de finanzas o en algún área estratégica de la compañía, sí, obviamente que estos son riesgos y obviamente que podrían generar ciertos costos, pero también hay ciertas oportunidades. Aquí yo estoy hablando específicamente del área ambiental, que soy el que manejo, seguro también las hay en el área social, y que tiene que ver con reducir, por ejemplo, mejorar en eficiencia energética, desde luego genera un costo inicial para poder avanzar en ciertas tecnologías que hoy no tenemos, en reemplazar las ampolletas, que es lo más fácil, en tener paneles solares arriba del techo, pero eso también a la larga genera un ahorro. O sea, si hoy día gasto X cantidad de millones en energía, si yo adopto estos sistemas de eficiencia energética o de generación de energía que pueda proveer a mi misma planta, son ahorros de energía que yo voy a tener para siempre. ¿Ya? Estas tecnologías en general son bastante duraderas. Lo mismo con el consumo de agua. El agua, si yo ahorro y genero sistemas de eficiencia en el manejo de las aguas, es también un ahorro. Entonces sí, véanlo porque evidentemente hay un costo asociado, quizás de una consultoría, quizás de incorporar profesionales del área ambiental, quizás crear una nueva área, pero también hay oportunidades de reducción de costos en algunas de estas materias, porque, y aquí otro caso solo para complementar, podría pasar que alguien del rubro inmobiliario o de cualquier rubro se le ocurra construir, por ejemplo, una instalación cerca de un río. Quizás en 20 años más ese río, por el cambio de los patrones climáticos, genere un aluvión que termine destruyendo esa instalación, y el costo de reparar esa instalación sea mucho más caro que haber invertido en un buen plan estratégico sobre dónde poner esa instalación. Y las niñas en esto han sido súper inteligentes porque ellas han empezado a comprar terrenos en el sur de Chile, preveyendo que en la zona central va a tener una escasez de agua que les va a impedir generar su negocio o desempeñar su negocio de una manera bastante, digamos, de una forma tradicional. Por lo tanto, esa mirada a largo plazo puede generar muchas oportunidades. Quizás las viñas que hoy están comprando terrenos en el sur van a ser viñas que van a subsistir comparado con otras que no lo están haciendo. Obviamente no soy economista y no quiero anticipar, pero quiero dejarles ese mensaje. No todos son riesgos, no todo es malo, sino que también hay oportunidades para que el negocio genere eficiencias en términos de costos. Oye, en honor al tiempo, como estamos ya un poquito pasados, me gustaría dejar una pequeña palabra a Andrés por una pregunta que me habían hecho y pasamos al cierre. Andrés, me preguntaban por interno, en el caso del proyecto de Somos Choapa, en el acercamiento que han tenido con el territorio, ¿cómo ha sido la conexión que han tenido con las administraciones locales en el proceso? Es una súper buena pregunta, porque nosotros partimos de un estado como de desconfianza bien en la base, por la historia que tenía Pelambres con el territorio, básicamente. Lo comenté recién, digamos, esta relación como transaccional con algunos líderes locales, y con muy poca conexión con la autoridad local, con los gobiernos, con los municipios, con la provincia y con la región. Entonces eran como decisiones que se tomaban en estos grupos y dejaban muchas veces fuera, y no solamente fuera, sino que fuera de jugada a los municipios, que básicamente son los encargados y los responsables del desarrollo y proyección de esa comuna. La conexión primero fue una conexión, fue un proceso de conversación con los municipios que fue largo, básicamente porque costó mucho, era natural que hubiera cierta desconfianza respecto de por qué este cambio, o sea, por qué ahora, por qué ahora lo voy a hacer bien, si antes lo hacía de otra manera, y fue una conversación bien sincera también, digamos, o sea, para construir cierta base de confianza, uno tiene que exponer como de manera más o menos clara cuáles son los motivos, y los motivos que le estoy contando acá fueron los mismos motivos que les comentamos a los alcaldes y a los municipios en su momento. Y fue un proceso gradual. El Somos no se instaló en la provincia de una sola vez. De hecho, empezamos en Illapel,
con un acuerdo con el municipio formal, no es con el alcalde, es con la institución, con los consejos, con el consejo municipal, y fue un acuerdo público. Después seguimos en Canela, que es una comuna que no tiene mucha relación operacional con la compañía, pero es parte de la provincia, y nosotros entendemos que la unidad de trabajar en la provincia, y después lo instalamos en Salamanca y Los Vilos. O sea, fue un proceso de 3 años de instalación del SOMO. Y evidentemente hay o sea, cada territorio es una provincia, pero cada comuna tiene particularidades, tiene fortalezas, tiene debilidades, hay municipios que son mejores técnicamente, otros que son peores técnicamente, pero al final, una de las cosas que también entendimos en el proceso de SOMO es que también había una oportunidad en que nosotros pudiésemos instalar capacidades locales para que esos municipios también puedan hacer una mejor gestión más allá de la existencia del hambre. Por ejemplo, hemos ayudado a los municipios al municipio de Ilhabela a crear su corporación de deporte. Y gracias a ellos, gracias a que existe hoy día esa corporación, ellos han participado y han trabajado bajo la ley de donaciones, pero también han generado infraestructura deportiva que antes no podían porque no tenían una institucionalidad que se los permitiera. Y así también con otras organizaciones también trabajamos con una red de aliados estratégicos, que son, así le llamamos nosotros, que son ONGs, que son expertas en la implementación de los programas y los proyectos, que también trabajan con los municipios. Por lo tanto, ahí también hay una conexión que va más allá de la compañía. Y creo que también ha sido un trabajo virtuoso. Y como les digo, bueno, en los municipios hay realidades técnicas, hay realidades políticas, y eso a una empresa también es complejo de administrar, pero creo que hemos sabido en estos 5 años tener un nivel de madurez que nos permite, en estas mesas técnicas que les he mencionado, poder generar acuerdos permanentemente de cómo vamos desarrollando, adaptando o cambiando, y creo que eso también ha sido una cosa muy o sea, súper relevante respecto de cómo entenderse con el Estado. Básicamente eso es lo que hemos logrado. Déjame un minuto y termino, porque hay una pregunta que me parece interesante, que me hicieron que... Sí, Andrés, estamos un poco, eso sí, con el tiempo, así que te pido ser breve. Gracias. Sí, súper. ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes en temas sociales para nosotros? Yo creo que lo que dije recién, el tema que hoy día la gestión social, o como dicen los gringos, el social performance, que más allá del tema de solamente gestión de comunidades, no es una cuestión externa a la compañía, no es una cuestión que se trabaja de portones para afuera, sino que más bien se trabaja desde adentro hacia afuera y desde abajo hacia arriba, en el sentido de poder captar como los aprendizajes desde el territorio, y no son decisiones corporativas de acuerdo a lo que un director o un directivo piensa, sino que son decisiones colectivas que se toman para poder generar legitimidad en el territorio. Eso. Bueno, muchas gracias. Yo siempre lamento tener que estar atentos al tiempo cuando la conversación ha sido así de relevante. Quiero agradecer en especial a Antofagasta Minerals, Deloitte, Falabella, por haber compartido hoy día su experiencia. Como Cámara nos queda claro que aquí tenemos muchos desafíos por delante, hay aspectos que no pudimos abordar hoy día, sobre todo la legitimidad en la relación comunitaria, que es algo que salió varias veces en la conversación, y en un escenario post-pandemia creo que va a ser sumamente relevante traerla nuevamente a la mesa, y ahí comentarles en la Cámara, estamos haciendo cosas distintas, queremos involucrarlos en este tipo de conversaciones y debates, así es que Jorge, como presidente del comité, tienes ahí una vara alta y hartas tareas por delante. Sebastián, muchas gracias por la moderación, y a nuestros panelistas también por estas presentaciones, y comentarles que esto va a estar disponible a través de la página de la Cámara, el video de esta presentación, a quienes nos han preguntado para poder volver a revisar. Así que sin más, muchísimas gracias y esperamos verlos también en próximos webinars. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.